Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia lista. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo pinta la semana? Oigan, seguramente hemos hablado en este Peras y Manzanas a lo largo de los ya muchos episodios que tenemos de la Bolsa Mexicana de Valores, de qué son las bolsas, de la diferencia entre acciones y deuda, de qué cotiza, qué no cotiza, cómo hacer una oferta pública inicial y demás. Y cada vez que oímos datos de las bolsas, sobre todo de las bolsas en Estados Unidos, pues de repente sale a colación este término de las 7 magníficas. Y se habla de, bueno, es que a las 7 magníficas les fue así o les fue así. Y pues de repente uno dice, ¿y qué son las 7 magníficas? Porque suena a película de superhéroe. Y para entender qué son las 7 magníficas o cuáles son estas 7 magníficas o a qué nos referimos o a qué se refieren los analistas bursátiles cuando hablan de las 7 magníficas, hoy está Luis González, director de inversiones de Franklin Templeton. Luis, bienvenido una vez más a Peras y Manzanas. Vale, mil gracias por la invitación. Explícanos, Luis, ¿qué es esto de las 7 magníficas? ¿Qué son? Pues mira, a ver, no estás muy lejos cuando decías que viene o que hace referencia o que parece una película de superhéroes, porque el nombre viene de ahí, ¿no? O sea, el cuate que inventó o que acuñó el nombre, y ahorita vamos a qué son, pero el cuate que acuñó el nombre es un estratega de inversiones para Bank of America, ¿no? Se llama Michael Hartnett. Y justo saca la idea de una película de 1960, de un western que se llama Los 7 Magníficos o The Magnificent Seven, ¿no? Órale. Y de ahí sale el nombre del Magnificent Seven. O sea, pero no de superhéroes, entonces, es de vaqueros. Bueno, más bien sí es de vaqueros, de 1960. ¿No? Otro tipo de superhéroes. Superhéroes más americanos. Más del viejo oeste. Sí, claro. Entonces, las Magnificent Seven en esencia son 7 acciones, ¿no? Las 7 acciones más importantes en términos de capitalización de mercado, es decir, de qué tan grandes son, qué tanto pesan en la bolsa de Estados Unidos. En esencia son 7 acciones. Te las digo por orden de cuál es la más importante. O sea, son 7 empresas, pues estamos hablando de 7 empresas que cotizan en las bolsas de valores. Correcto. ¿En las bolsas de Estados Unidos o en todas las bolsas? A ver, particularmente en el S&P y por su condición también en el Nasdaq, ¿no? Porque son empresas, todas ellas tecnológicas. Ah, ¿no? bueno, Todas a ver, venga, entonces cuéntanos de esas empresas. Entonces, la primera es Nvidia, ¿no? Que es esta empresa que se dedica a hacer chips, ¿no? Que es la más grande del mundo, vale alrededor de 4.4 trillones de dólares, ¿no? Para poner en contexto de qué estoy hablando, estaría hablando como de 2.3 veces la economía de México, ¿no? Más o menos ese tamaño. Después viene Microsoft con 3.8 trillones. Después viene Apple. Después viene Google. Después viene Amazon. Después viene Meta, que es lo que era Facebook. Después viene Tesla. Y bueno, y ahí están las 7, ¿no? Prácticamente esas 7 empresas son las 7 empresas que más pesan en los índices. Por ahí hay una octava, ¿no? Que está en el lugar séptimo en lugar de Tesla. Pero esa no es considerada como Magnificent Seven, solamente estas 7 que te acabo de decir. Y en esencia, estas 7 empresas pesan un poquito más de una tercera parte del S&P 500, ¿no? Del índice, digamos que del IPC de Estados Unidos, ¿no? Entonces son bien importantes porque pues prácticamente a donde van estas empresas en términos de movimiento de mercado, pues es hacia donde va el índice, ¿no? Son 7 empresas de 500 que pesan 36%, ¿no? Ahora, me llama la atención lo que me dices, porque cuando veo la Bolsa de México y luego veo estas 7 magníficas o esta información sobre las bolsas, sobre estas empresas que cotizan en estas bolsas, pues son empresas básicamente tecnológicas, ¿no? Que quizás hace 30 años no existían, ¿no? Y son empresas que se dedican a innovar, son empresas que se dedican a tener algo nuevo, no a producción,
y perdón el término, no es producción como de otros siglos, sino producción de este siglo, producción de hacia adelante. No estamos hablando de las telecomunicaciones como las entendíamos antes, no estamos hablando de empresas, no sé, cementeras, no estamos hablando de panificadoras, no estamos hablando de empresas de autoservicio, estamos hablando de empresas que innovan, que sus ingresos y sus rendimientos y sus utilidades y, por supuesto, este valor de capitalización está basado en el futuro, en lo que viene, en la economía de hacia adelante. Exacto. Y me llama la atención, Luis, pues un poco esta ruptura, porque ¿cuáles son las empresas grandes en México que están en bolsa? ¿Cuáles son las empresas grandes en México por su nivel de capitalización? A ver, estamos hablando de América Móvil, Walmart, o sea, empresas más ligadas a lo tradicional. Ligadas a lo tradicional, pero lo tradicional es como de otra época. Lo tradicional responde a la forma de producir y a una estructura económica que no se mueve al mismo ritmo que se está moviendo el resto del mundo. Exacto. Y ese es un poco a lo que quería llegar en esta conversación, es el que existan estas empresas, más allá del valor de capitalización específico que pueda tener cada una, nos habla de hacia dónde se están moviendo otros países, hacia dónde se están moviendo en términos de forma de producir y de lo que se está produciendo. Y cuando vemos nuestras grandes empresas, pues responden a otra lógica, responden a otra conversación, a una conversación de otro siglo, literalmente de otro siglo. Entonces, no sé, Luis, y a lo mejor yo estoy tratando de llevar esta conversación a un lugar al que no pertenece, y ahí dime, Valeria, tranquilízate. No estamos viendo cómo se está moviendo el mundo. Ahora sí que estamos viendo y no vemos. A ver, creo que, o sea, sí, a ver, tienes toda la razón, pero no creo que sea algo endémico de México, ¿no? A ver, yo creo que nos estamos comparando con el país que es líder en innovación tecnológica. O sea, prácticamente Estados Unidos y China tienen estos sectores como bien desarrollados. Fuera de eso, bien complicado ver otros países y en eso incluyo a Europa, por ejemplo, y en eso incluyo a otros países de Asia que no son China. Probablemente hay algún componente en Corea o algún componente en Japón, pero no en el nivel que tiene Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, sí, o sea, son las bolsas que van más adelantadas, pero no es un tema endémico mexicano, es un tema endémico, más bien es un tema generalizado, ¿no? Lo que es lo raro, pues, es estas empresas en Estados Unidos, ¿no? O sea, ese es el outlier, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Y ahora, también, y lo ponías muy bien al inicio o hace algunos momentos en donde decías, le están apostando al futuro. Mucho de esta evaluación que tienen estas empresas es al futuro. No tienen fierros, ¿no? Como una cementera. No tienen un consumo claro hacia adelante. Mucho es expectativa, ¿no? Entonces, prácticamente más o menos 82% de la evaluación de estas empresas es mera expectativa, es qué es lo que van a hacer en 5, 10, 20, 30 años. Y el problema con las expectativas es que luego tendemos a inflarlas, ¿no? Ve el caso, por ejemplo, y no hay que ir muy atrás, ve el caso de lo que pasó en 2020, 2021 con blockchain, ¿no? Y con toda esta tecnología de Bitcoin, ¿no? Que creo que en algún momento lo platicamos acá también. ¿Qué es lo que decía la gente? Oye, el blockchain está padrísimo, van a desaparecer los notarios, el registro público de la propiedad, va a ser una revolución impensable. Bueno, hasta el crimen organizado, ¿no? Porque blockchain Exacto. te permitía tracear todas las transacciones. Pues sí, pero te permitía traquearlas, pero no las traqueabas. Exacto. Entonces, o sea, hay una ley que siempre que hablamos de tecnología me gusta platicarla, que es la ley de Amara, ¿no? Es de un investigador de Estados Unidos, 1979, que dice que tendemos a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo, pero a subestimarlo en el largo plazo. Es decir, hoy donde estamos parados decimos, esto va a cambiar el mundo, ¿no? Esto va a revolucionar y en 50 años vamos a hacer robots, todos. Al final del día no resulta eso, ¿no? Y entonces pues hay como una desilusión importante que hace que esas valuaciones se terminen retrayendo, ¿no? Y esos 4.4 trillions que vale Nvidia, pues probablemente esté un poco inflado y termine en algo en medio, ¿no? Al final del día, sí, la inteligencia artificial va a ser disruptiva, sí, nos va a cambiar la vida a muchos, pero probablemente no
tanto como ahorita lo estemos pensando, ¿no? Ahora, vamos a irnos al lado del inversionista. Si hay un inversionista, y yo no te voy a pedir aquí recomendaciones específicas de inversión, evidentemente, pero si hay un inversionista que dice, yo ahora no quiero tener mi dinerito en una cuenta de ahorro y quiero, pues, un poco entrarle a empezar a invertir en acciones, las 7 magníficas sí nos dan, pues, una pista de por dónde va el mercado. Si dices que estas van a ser, o por el nivel de capitalización que tienen al final del día, si esas se mueven el mercado, es casi como invertir en un ETF. Pues sí, a ver, al final del día, sí. Y sobre todo porque las otras 493 acciones del S&P 500, pues han estado bastante pues planas, ¿no? Realmente el dinamismo que se ha dado en las bolsas, particularmente en Estados Unidos, viene de ese sector, del sector tecnológico, particularmente de las Magnificent Seven o de las 7 magníficas. Ahora, como inversionista mexicano, hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado porque no solamente, o sea, cuando invertimos en estas 7 magníficas, pues sí, estamos expuestos al movimiento de esas 7, pero también al movimiento del tipo de cambio, ¿no? Y si hoy, por ejemplo, si estuviéramos viendo a cierre del año pasado hasta ahorita, pues sí, las 7 magníficas han subido cerca de 11%, pero el tipo de cambio se ha apreciado cerca de 12%. Entonces, hoy por hoy, como inversionista mexicano, has perdido lana invirtiendo en las Mag 7, a pesar de que han subido 11%. Entonces, ahí tienes otra variable, que es el tipo de cambio, ¿no? Y muchas veces el tipo de cambio, pues estamos acostumbrados a que siempre se deprecia. Ahí tenemos algo. Y hemos visto, por lo menos los últimos 4 o 5 años, que no necesariamente es el caso. Y no por temas locales, ¿no? O sea, el tipo de cambio responde mucho por temas globales y hoy es una debilidad generalizada del dólar. Entonces, no solamente es una variable, no solamente es métele a las Mag 7 porque te va a ir bien. Tienes que ver también que al final del día el mexicano gana en pesos, gasta en pesos, sueña en pesos, ahorra en pesos, ¿no? Y es importante no sé si sueña en pesos. No sueña en pesos. Yo creo que no, pero eso es otra cosa. Ahora, hablamos todo el tiempo, por lo menos en fechas recientes, de los aranceles, ¿no? Y ahí estamos, que si Trump, que si el arancel al aluminio, al acero, pero el USMCA y nos va a quitar. Estas empresas, ¿qué tanta de su operativa está relacionada con estos esquemas arancelarios, con estas disrupciones arancelarias que puede meter el presidente de Estados Unidos? A ver, creo que esa es pregunta clave y también es una pregunta que nos va a ayudar a entender por qué a la bolsa mexicana este año le ha ido muy bien. La verdad es que las empresas, no solo estas 7, sino las empresas en Estados Unidos en general, son empresas que están en todos lados, ¿no? Y que se dedican a ver, bueno, no es que se dediquen, pero mucho de su operación requiere de cosas o de países que están fuera de Estados Unidos, llámese México, llámese Vietnam, Indonesia, Camboya, China, etcétera, etcétera. Entonces, estos aranceles les pegan bastante, ¿no? Y esta guerra comercial les pega bastante. China es un gran consumidor de chips y hace un par de semanas dijo, ¿sabes qué? Pues yo no quiero chips de Nvidia, yo voy a producir mis propios chips porque en cualquier momento Estados Unidos me cierra la llave y me paraliza mi industria, ¿no? Entonces yo voy a empezar a diseñar los míos. Ya no te necesito Nvidia y eso pues mete presiones a las ventas de este tipo de empresas, ¿no? Y mete tantas presiones que se echaron un poco para atrás con las restricciones también, ¿no? Exacto. Entonces, sí, las empresas de Estados Unidos son bien susceptibles a lo que está haciendo Trump. No así las empresas mexicanas. No, las empresas mexicanas son pues de corte monopólico, ¿no? Que le da servicios a México, que le da servicios a Latinoamérica. Sí, eso es un poco triste también. O sea, esto de corte monopólico es un poco triste, ¿no? Sí. No, o sea, al final del día, sin emitir juicio de valor, es más bien como una descripción de cómo es la bolsa. Sí, yo emití el juicio de valor, pero lo reconozco. Que a ver, el negocio con Estados Unidos es importante, pero también está diversificado en otros lados, Latinoamérica, Europa, etcétera, ¿no? Entonces, no le pega tanto y es por eso, y es una de las razones por las que la bolsa mexicana va ganando cerca de 20% en el año, ¿no? Contra un S&P que va en pesos negativo, ¿no? Entonces, sí, es un poco también para entender por qué la bolsa ha ido mejor este año que al S&P, ¿no? Que sí está muy ligado a estas políticas que está llevando a cabo Trump.
Ahora, una última pregunta, Luis. Estas empresas, dado que están prácticamente todas en el sector tecnológico, deben de estar monitoreando todo el tiempo las tendencias de consumo hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Las tendencias de producción, las tendencias de consumo, las tendencias de inversión hacia adelante. Y tú debes de estar leyendo todo el tiempo esos reportes. ¿Qué están viendo, qué están pronosticando, qué están estimando hacia adelante? No de cada empresa, no de las utilidades, sino de cómo va a cambiar el futuro, en el futuro de corto plazo, dado que estas empresas pues dependen justo de esa estimación. O sea, por ejemplo, Nvidia, inteligencia artificial, ¿no? Esos chips que son ultra sofisticados es ¿qué tanto? Porque justo mencionabas el ejemplo de blockchain y ahorita todos estamos en el hype de la inteligencia artificial, pero yo no sé, voy a hacer únicamente con un propósito académico. Imaginemos que mañana va la inteligencia artificial y no sirve y no funciona y nos vamos para atrás y regresamos a otro modelo. ¿Qué pasa con Nvidia? O sea, ¿qué están viendo estas empresas hacia adelante que está determinando sus planes y sus proyectos de inversión? Claro. A ver, están viendo que o sea, están siendo muy optimistas, ¿no? Y a ver, y creo que es parte de su negocio ser optimistas y para que tengan una idea de qué tan optimistas están siendo, si agarran las 3 Magnificent Seven más importantes, llámese Nvidia, llámese Microsoft, llámese Amazon, por ejemplo, el CAPEX, es decir, el capital que están planeando invertir en desarrollo de centros de se me fue la palabra. De datos, de procesamiento centro de datos. Exacto. Todo eso duplica por mucho el plan que México tiene para invertir en todo el país este año, ¿no? O sea, es decir, 3 empresas en Estados Unidos están invirtiendo el doble de CAPEX que lo que México va a invertir el próximo año en el presupuesto, ¿no? O sea, le están metiendo mucha lana. Y eso también puede ser, o sea, a ver, generalmente dado que las empresas tienden a ser optimistas respecto a su modelo de negocios, pues tienden a sobreestimar esto y eventualmente terminan con un exceso de producción o de fierros que no necesariamente van a necesitar. Y regreso a la ley de Amara, ¿no? A esta de 1979. Tienden a ser optimistas en el corto plazo y empiezan a desplegar demasiado capital. Y al final del día, cuando se dan cuenta de que la demanda no necesariamente es la que ellos estimaban al inicio, pues terminan con un sobreexceso de capacidad que hace que las valuaciones otra vez regresen a niveles más sensatos. Hoy, para que te des una idea, las valuaciones de estas empresas están altísimas, ¿no? O sea, Tesla, creo que el Tesla es la más escandalosa. Está cotizando 195 veces utilidad. ¿Qué te está diciendo eso? Que si hoy compras Tesla al precio de hoy, vas a tener que esperar 195 años para recuperar tu inversión inicial. 195 es una locura, ¿no? Ya después tienes otras. Pero ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué el mercado por qué está sucediendo? Porque hay un mercado, ¿no? Es el mercado el que determina esto al final del día. Exacto, porque las expectativas están voladísimas, están muy voladas. Y al final del día, como te digo, 85% de la evaluación de estas empresas son expectativas, ¿no? Nvidia es 41 años, Microsoft son 33, Apple son 31, siguen siendo elevadas. El promedio del S&P histórico es alrededor de 22, ¿no? Estamos hablando que Nvidia es el doble, ¿no? Entonces, sí, un exceso de sobreproducción o una sobreproducción podría llevarte a que eventualmente la demanda no era tan grande como ellos estaban esperando. Y entonces ahí es donde vienen las caídas importantes en bolsas y las caídas importantes. O sea, una burbuja, pues. Eventualmente, ¿no? Las burbujas se van a ir reventando, ¿no? Exacto. Pues me dejas pensando sobre todo en este dato, ¿no? De lo que van a invertir estas empresas, estas 7 magníficas, y cómo se relaciona con el total. Claro, estamos hablando de escalas distintas, de cómo se relaciona con el total de inversión para México. Pero sobre todo, Luis, me dejas pensando al ser empresas tecnológicas, necesitan sí o sí una capacidad energética importantísima. Y creo que eso en México nos estamos quedando pero tan rezagados que no nos vamos a dar ni cuenta que en muy poco tiempo no vamos a tener esa capacidad de alcanzar a todos los que ya nos rebasaron por la derecha, porque ya vamos a haber perdido cualquier tipo de oportunidad que tuviéramos en ese sentido. Sí, estos años que hemos dejado pasar en temas de capacidad energética, en particular eléctrica, creo que nos pueden salir
carísimos como país, ¿no? En términos de desarrollo y de crecimiento empresarial que se puede dar, ¿no? Sí, totalmente. No, a ver, no hay país rico que no sea un demandante fuerte de energía, ¿no? Entonces, hay muchos, como decía, centros de procesamiento de datos que podrían venirse aquí a México a instalar y que justamente por la falta de distribución de energía, de transmisión, pues no lo están haciendo, ¿no? Entonces sí, México es el país de las oportunidades perdidas. Pues qué bien y qué mal ese último punto, pero qué bien entender contigo mejor este rol de las 7 magníficas en la economía de Estados Unidos, en las bolsas, y qué son para que cuando escuchemos los resultados de las 7 magníficas sepamos de qué se está hablando. Luis, muchísimas gracias por estar en Peras y Manzanas como siempre, y para todos nos escuchamos muy pronto. Gracias, Luis. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en así como suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.